¿Qué pasa, apañaos? Mirad lo que me hace falta para hacer una guía para la sierra circular. Lo primero que vamos a comprobar es que está toda a escuadra. Esto es muy importante. Si está toda a escuadra, podremos hacer cortes rectos. Si no, no. Una vez tenemos claro que tanto el listón como la chapa están a escuadra y encaja todo, pasamos a la siguiente tarea, que es ponerle cola, pegarlo y más adelante ponerle unos tornillos para que ya esto se quede para siempre. Bien, los parámetros a seguir para que la guía vaya bien. El listón. El tamaño del listón lo da la sierra, porque el motor de la sierra va a pasar por encima del listón. Entonces el hueco que tenemos es la altura máxima que puede tener el listón. El grosor de la chapa. Pues tiene que ser el mínimo indispensable para que la chapa se quede rígida y no combe cuando pasemos con la sierra. Porque tenemos que tener en cuenta que el grosor de la chapa es lo que vamos a perder de profundidad de corte. Una vez tenemos claro todo eso, pues ya seguimos. Ahora vamos a cortar el sobrante de chapa. La misma sierra nos va a decir por dónde tenemos que cortar. Bien, ya he cortado los sobrantes de listón y de paso me he hecho otra guía por si quiero hacer cortes que sean muy largos. Entonces sería tan sencillo como poner una delante de otra y ya está. ¿Qué pasa? Que al cortar los listones pues no han quedado perfectos a ras de la tabla. Entonces ahora cogemos, lo lijamos o lo limamos y lo dejamos a ras. Y de paso le damos una lijada a todo para si queda alguna astilla o alguna cosa que no ha quedado bien, dejarla ya perfecta.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle una mano de barniz para que la guía nos dure mucho tiempo. Por último, lo que he hecho es comprar esta cinta, que es la que se pone en los escalones para que la gente cuando chafe no se resbale, y la voy a poner en la parte trasera de la guía, para que así cuando pongamos la guía encima del tablero que queremos cortar, no se resbale y podamos cortar perfectamente. En caso de que no consigáis esta cinta porque no la encontráis, pues también se puede poner un poco de lija pegada a la madera, hace el mismo efecto. Bueno, y llegó el momento de probar a ver si funciona la guía. Pues parece que sí, ahí lo tenemos. Espero que os haya gustado. ¡Chao, chao! ¡Guau! ¿Habéis visto qué pedazo de vídeo ha hecho Papá Manitas? Bueno, recordad que si os ha gustado el vídeo, darle like, comentar, compartir y suscribiros, que es gratis y mi dueño se alegrará mucho. ¡Guau, guau!